Puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva. El tema electoral sigue siendo un tema de mucha actualidad, con el compromiso que ha asumido la Junta Central Electoral junto a los partidos políticos y a toda la ciudadanía de montar las elecciones ahora extraordinarias en el ámbito presidencial y legislativo para el 5 de julio, primer domingo de ese mes previo a agosto, que debe ocurrir el inicio del nuevo periodo constitucional el 16 de agosto, como manda la Constitución. Por eso hoy tenemos un invitado de lujo en Puntos y Enfoques para hablar de temas electorales. Se trata de Eddie Olivares, un conocido profesional del derecho con maestría en derecho constitucional, derecho penal, con la experiencia de haber sido juez de la Junta Central Electoral durante 10 años en el periodo 2006-2016 y un estudioso y además un expositor de sus puntos de vista sobre este tema. Y le vamos a agradecer primero el compartir con nosotros en Puntos y Enfoques en esta entrega especial. Buenas tardes, amigo Eddie Olivares. Buenas tardes, para mí un gratísimo placer participar en el programa de un amigo que admiro y quiero mucho. De modo que ningún programa mejor para conversar con mi gente de todo el Cibao y de la República Dominicana en sentido general. Muchísimo gusto, me siento muy contento. Sí, gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Cuál es la situación electoral ahora? ¿Qué hay? ¿Cuáles son los retos en el nuevo cronograma electoral para el 5 de julio? ¿Cuál es la visión de Eddie Olivares sobre esta situación? Bueno, hay que reconocer que la Junta Central Electoral no se detuvo en el montaje de las elecciones. A pesar de la situación tan difícil que se vivió en una etapa en que los efectos del COVID-19 reflejaban una situación casi insalvable para la gente. Y en ese tiempo la Junta Central Electoral se mantuvo trabajando. Aplazó las elecciones que estaban programadas para el día 17 de mayo, conforme al 208 de la Constitución, la fijó inmediatamente para el 5 de julio. Todo esto acordado con los partidos políticos, que es lo correcto, así debe hacerlo un órgano de la administración electoral, como la Junta Central, y entonces siguió trabajando, no se detuvo nunca, y en este momento el cronograma regresivo se encuentra muy avanzado. Ahora pienso que la actividad más importante, las más importantes son volver a la capacitación del personal que trabajará en los colegios electorales, el manejo de la logística conforme a la situación excepcional que estamos viviendo y que estaremos viviendo el día 5 de julio en lo que tiene que ver con los colegios electorales. También la actividad más importante antes de las elecciones es la que tiene que ver con la boleta electoral, que ya está diseñada y todo, y ya para ser impresa. De modo que creo que el día 20 ya cierra cualquier posibilidad de modificación en ese sentido. Es una actividad muy importante, conjuntamente con la de la preparación del personal de los colegios y su sustitución, exponencial, etcétera. Y la otra más importante, lógicamente, el momento supremo del proceso, que es el día de las elecciones. De modo que eso está muy bien, ese cronograma se ha cumplido. Ahora la Junta tiene que procurar que los partidos cumplan efectivamente con el cronograma para que no haya improvisación que pueda afectar el proceso, y me imagino que los partidos están conscientes de eso.
Un tema que está latente y que es imponderable en estos momentos, no es medible. ¿Cuál será, qué se prevé que será la situación el 5 de julio con respecto al coronavirus? ¿Habrá condiciones? Ya no habrá estado de excepción. Debe presuponerse que no estaremos en estado de excepción, situación de emergencia. No, ya el estado de excepción terminará el día 17 de Santo Mes. Me imagino ¿No, que ya no a cree que partir de habrá ahí. una nueva solicitud de prórroga al Congreso? No, no me parece, no me parece. Bueno, estamos en un estado de excepción que solamente funciona a partir de las 5 de la tarde para la oposición, pero que el partido de gobierno y sus candidatos y militantes pueden moverse después de las 5 de la tarde sin problema. Los únicos que no pueden hacerlo son los de la oposición, y esto afecta terriblemente la integridad del proceso. Pero ya en lo que tiene que ver con la posibilidad de una nueva extensión, no me parece que eso vaya a ocurrir. Ya, yo pienso que hay que prepararse para hacer elecciones dentro de esta nueva realidad. Los procesos electorales y la jornada de votación no será igual a partir de la situación por la que estamos atravesando. Eso va a funcionar muy bien, eso tendrá una logística con la asesoría inclusive de organismos internacionales dedicados a este tipo de actividad, la asesoría de la propia OMS en lo que tiene que ver con el montaje de ese proceso, que no es algo tan complejo. Guardar la distancia, un control efectivo de fila, de modo que todo el mundo esté situado separado conforme a lo que establecen las reglas del metro, de distancia. Los colegios electorales, en lugar de funcionar dos en un aula, eso no debe ocurrir, deben estar en aulas distintas y separadas. La utilización de todos los mecanismos para garantizar que no se contagien los electores, eso también, la mano lavada, los guantes, la mascarilla que es obligatoria, todo es un proceso que se cumple efectivamente y que no se va a contaminar nadie por participar en las elecciones. Inclusive, debería utilizarse el día de la jornada electoral en beneficio del proceso de lucha contra el coronavirus, como ocurrió en Corea del Sur, que se identificaba, y así debe hacerse aquí en cada colegio electoral, con una, se determinaba un detector de temperatura, un termómetro. Temperatura. Sí, la Junta debe disponerse de un digital. detector. Exacto, y así debe ser. Cuando vaya llegando el elector al entrar, se determina si tiene fiebre, y ahí, aunque se va a votar en una situación de seguridad especial, y entonces, pero también ya está detectado para hacer la prueba para determinar si tiene el coronavirus. De modo que las elecciones pueden ser un mecanismo que vaya a favor a contribuir con todo este proceso de lucha sanitaria contra el coronavirus. Esa es una situación. Yo pienso que tendremos las elecciones mejor organizadas en los últimos años en el país. Porque, ¿Qué se puede aprender de las elecciones, de la experiencia de marzo 15 entonces? Bueno, la Junta captó ahí una serie de aspectos que son importantes para el mejor montaje de los procesos. Cada elección, lo que pasa es que aquí a veces no se hace, pero cada elección trae experiencias nuevas para mejorar la siguiente. Ese es la lógica de unas elecciones. Entonces, así va mejorándose permanentemente. La de marzo reflejaron que cuando hay una decisión de que las cosas se organicen correctamente, funcionan. Fueron unas elecciones muy bien organizadas,
fueron coordinadas con los partidos políticos, cada paso importante se coordinó con los partidos políticos, dio un excelente resultado. En lo que tiene que ver con la transmisión de los resultados, la etapa que tiene que ver con el escrutinio es importante. En estas elecciones se van a escoger 178 diputados a través del voto preferencial. Siempre la Junta ha fallado en lo que tiene que ver con el tema del voto preferencial y se ha tomado más tiempo y han terminado el escrutinio en las juntas municipales, sobre todo en demarcaciones grandes. Ese es un tema, pero en sentido general, pienso que tendremos unas elecciones muy bien organizadas, que los resultados, sobre todo en el nivel presidencial, se sabrán temprano en la noche, y ese es el propósito. Y que ahí no va a haber problema, la gente podrá acudir a votar sin ninguna preocupación. Ahora bien, en lo que no podemos decir lo mismo es en lo que tiene que ver con la campaña. ¿Por qué? Porque el gobierno puso en manos de su candidato el Estado para la solución del tema de la enfermedad, de la pandemia. Se refiere a la sustitución de los roles del Estado por parte del candidato presidencial en cuanto a hacer labor de Departamento Nacional de Migración, de estar buscando dominicanos varados en el exterior, de estar fumigando, de ser panadero y hasta bombero, ese tipo de cosas disfrazados de altruismo, es lo que usted quiere decir. Nosotros hemos sido críticos severos de ese tipo de comportamiento a favor del candidato del partido en el gobierno. Sí, el gobierno decidió que su candidato se convirtiera en el Boss Bunny. Recuerda, Boss Bunny sí. Jugando todas las bases. Sí, entonces, ciertamente, todas las bases, Gonzalo es el gobierno es Gonzalo. Y aparenta, como digo yo en mi artículo, aparenta que se trata de que Gonzalo se convierte en el propio gobierno. Entonces, eso sí ha afectado la integridad del proceso. Ahí hay recursos del Estado, nunca se usó tantos recursos del Estado como en la actual campaña. Estamos hablando de que las ayudas se reparten sobre todo en hora de la noche y quienes utilizan la mayoría de esas ayudas, quienes dirigen la entrega, son los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es uso de recursos del Estado en la campaña. Estamos hablando de que los recursos que ha utilizado el propio Gonzalo son una parte que tú dices, bueno, una parte del Estado, de bienes. Otra parte, su empresa. Pero que tú no sabes en lo que tiene que ver con la contribución privada que está regularizada, cuánto es lo que su empresa, es una persona jurídica, le ha aportado al candidato. Entonces, están los del propio candidato, que tú no sabes cuántos son los que ha invertido, cuánto ha invertido el candidato. Cómo una empresa se convierte en candidato. O sea, a veces tú dices, bueno, ¿cuál es el candidato? Candidato Gonzalo, candidato su empresa. Entonces, porque hace de todo la empresa también. Pero además el candidato no habla, el candidato es mudo. El candidato no tiene discurso. No habla. No. Bueno, sí, entonces... Es muy particular. Pero yo quisiera, y usted me excusa, que volviéramos a los temas más puntuales. Ese es un fenómeno muy preocupante. Y yo voy con su permiso, vamos a hacer una pausa porque se está tornando muy interesante la conversación y tenemos que hablar de otros aspectos. Usted señaló el tema de la temperatura, de tomar la temperatura de los electores, pero hay otros aspectos del horario de la votación, de separar o no por género a los votantes y también de el cumplimiento de mandatos constitucionales y el posible ataque jurídico a los resultados electorales o a que no se realice el proceso. Hay unos temas que son de preocupación que yo quisiera que usted abordara con nosotros en la próxima sección después de una pausa. Estamos en Puntos y Enfoques
presentando a ustedes actualidad informativa en perspectiva, el compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad.